Estamos a días de que empiece formalmente la campaña electoral en el país, pero en las redes sociales, esa área gris en la que el organismo de control ha resuelto no ejecutar sus facultades, hay un movimiento intenso por parte de los aspirantes a alcanzar un cargo en los próximos comicios. ¿Qué es lo que denota la actividad en redes de los candidatos? ¿Cuál es su peso a la hora de tomar una decisión? Lo vamos a revisar con Albertina Navas, doctora en comunicación digital con una experiencia de más de 2 décadas en comunicación estratégica, marketing digital y también en la docencia. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto saludarle. Si la campaña dependiera de las redes sociales, la elección en Ecuador ya estaría jugada entre 2 aspirantes. Por eso le quiero preguntar, ¿qué tan fiel es la interacción digital con las decisiones electorales que termina adoptando una sociedad? Esta pregunta es clave porque nos invita a una reflexión importante. Y es que las redes sociales son un mundo y de alguna manera una suerte de termómetro de la opinión social en ciertos segmentos. Pero de ninguna manera lo que ocurre en redes sociales puede ser extrapolable al Ecuador o a la sociedad. Consideremos, por ejemplo, que tenemos un entorno digital en que TikTok tiene 14 millones de usuarios, pero Facebook ha bajado y está en 8, y Twitter, que a veces la red X pensamos que es la más activa en términos políticos, no llega ni a 2 millones de usuarios activos. ¿Eso qué nos muestra? Que no hay una representación demográfica exacta en las redes sociales. Por lo tanto, lo que ocurre en una red social es un mundo, pero definitivamente no es el mundo ni define al 100% una elección. Entonces, ser fuerte en las redes no significa que se va a ser fuerte en la papeleta, ya hay evidencias al canto. En las últimas presidenciales, por ejemplo, en la primera vuelta, el actual presidente tenía unos pocos miles de seguidores y sin embargo llegó a instancias finales y llegó a Carondelet. En Guayaquil también ocurrió con Aquiles Álvarez, desconocido en la política y con un número marginal de seguidores en comparación a la exalcaldesa Cintia Viteri. Él logró imponerse en la contienda. Historia similar en Cuenca con el alcalde Cristian Zamora. Entonces, Albertina, ¿cuándo sí y cuándo no es determinante esta presencia digital en una elección? La presencia digital es necesaria en cualquier elección. Quizás el error que a veces estamos viendo es pensar que las redes sociales son la única arena política y que esta puede sustituir otros espacios importantes de comunicación. Por ejemplo, las redes sociales no sustituyen la presencia en medios tradicionales de alta credibilidad, tampoco sustituye un trabajo de territorio. Quizás ese es un error que tuvo el presidente Noboa en su comunicación gubernamental y que ahora los otros candidatos están tratando de tomar esa oportunidad. ¿Cuál fue el error del presidente Noboa? Básicamente hacer una suerte de gobierno desde TikTok. Si bien TikTok es una red social emergente que vemos que en el Ecuador ahora es la que más alcance tiene, de ninguna manera sustituye otros espacios de comunicación. En el año que va el presidente Noboa ha hecho más de 200 TikToks, pero no llegamos ni a 10 cadenas nacionales. Entonces, ese pensar que todo el Ecuador está representado en una red social y no poder medir que hay todavía segmentos etarios, segmentos que necesitan otras narrativas y otros mensajes en otros espacios, va a abrir la oportunidad de que otros candidatos tomen esa oportunidad a su favor. ¿Qué tiene más sentido en el momento de analizar las redes sociales, doctora? ¿Tratar de leer al elector en función de su activismo digital o identificar cómo los candidatos o sus campañas entienden al electorado desde sus posteos y desde sus interacciones? Justamente en ese arte de leer lo que está pasando en las redes sociales e interpretarlo para generar contenido está el arte de la presencia digital. Y por eso yo creo que esta próxima elección vamos a ver que en lugar de ser una elección cuya dicotomía sea correísmo, anticorreísmo, vamos a ver una fuerte polarización entre novoísmo y antinovoísmo.
Porque lo que estamos viendo ya en la presencia de los candidatos, si bien todavía no es oficialmente en la campaña, es que tratan de hacer críticas fuertes al gobierno, críticas a su gestión, pero que aprovechan comunicacionalmente y reputacionalmente para diferenciarse y para posicionarse como yo no soy una posición pro Noboa, pero tampoco pro Correa. Y eso es lo que están tratando de capitalizar. Ser una tercera opción que no sea ninguno de los dos pros, ni pro Noboa ni pro Correa, pero con cierta carga ahorita anti-Noboa, porque definitivamente capitalizar del candidato más fuerte, pero que ahorita viene en descenso, les puede redituar en capital político. De lo que se ve hasta el momento, ¿se podría identificar, doctora, perfiles de cómo están leyendo los candidatos a la sociedad ecuatoriana? Porque hay quienes hacen videos simpáticos para caerle bien a la gente, están también quienes apelan a ese sentido aspiracional del elector, los que se presentan como Tarzán o como Superman o como Chespirito para decirle a la ciudadanía que siga durmiendo tranquila, que ellos van a resolver todos los males de ese país. ¿Se puede ir segmentando perfiles entonces? Claro que sí. Vemos que quizás el único hilo conductor en todas las candidaturas es una trilogía en la agenda. Todos hablan de crisis energética, seguridad y economía con distintos acentos, pero todos por igual. Donde vemos ya diferencias es que quizás algo interesante respecto de campañas anteriores es que veo que esta campaña está mucho más activa y centrada en Instagram y en TikTok, a diferencia de campañas anteriores que tenían una alta carga de Facebook y de Twitter o X. Entonces estamos viendo que ciertos candidatos están subiendo de forma importante en redes emergentes como TikTok. Por ejemplo, Luisa González, si bien tiene 140,000 seguidores en Instagram, en TikTok ya llega a 530,000. En cambio, en candidatos que tienen a un electorado pequeño, como puede ser el caso de Víctor Arauz, si bien en Instagram tienen una audiencia pequeña, 7,000 seguidores, en TikTok han crecido a 27,000. El mismo fenómeno lo vemos en Leonidas Issa. Básicamente no identifico un gran aporte narrativo, es decir, no hay nada que salga mucho de esta trilogía de agendas, excepto en candidatos que quieren marcar una referencia porque tienen ya un posicionamiento muy curtido, como el caso de Henry Cucalón, por ejemplo. Henry Cucalón está tratando de dirigirse a una audiencia joven y hace videos de estilo: yo quiero ser un candidato joven y te llevo a que mires mis nuevas posibilidades de ropa y no soy un candidato de 50 años. En fin, él se sale un poquito de esa agenda pública esperada a tratar de mostrarse como un candidato joven y moderno, lo cual también puede ser un riesgo. Ahora, ¿se puede colegir de estas narrativas que se construyen en redes sociales la idea que tienen los políticos de la sociedad de sus problemas, más no necesariamente el cómo los abordarían de llegar al poder, porque en pocas líneas o en historias de 15 segundos, de 20 segundos, no se puede sostener una propuesta? No, de ninguna manera. Como le decía, las redes sociales son solamente termómetros en ciertos segmentos para poder adaptar mejor las narrativas. Pero definitivamente para un tema de ejercicio de gobierno y ya definitivamente lo que pasa en las redes sociales no es suficiente, solamente es un insumo más. Quizás ahorita una fuente importante para los candidatos es la misma actividad del presidente Noboa en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es un candidato más, es un candidato presidente que además tiene una historia muy interesante en términos de imagen. Recordemos que el presidente Noboa pasó de ser un candidato desconocido en 4 meses a ser presidente de la República, en 6 meses a ser uno de los presidentes más populares de América Latina, y al año de su gestión en que se preveía una reelección holgada e inevitable, vemos que está en riesgo ante un empate técnico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La buena gestión comunicacional nunca reemplaza una mala gestión política. Y justamente en estas arenas movedizas es que los candidatos van a poder encontrar sus oportunidades comunicacionales.
Albertina Navas, analista de redes sociales y consultora de comunicación estratégica. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un placer siempre, Lenin.